Abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Comenzando en el verso 25. ¿Me acompañan en la lectura? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Oramos? Gracias, Señor precioso, por disponer nuestro corazón. Ahora entendemos, Señor, que esta es una obra de tu Espíritu Santo, porque no hay quien busque a Dios. Pero gracias, Señor, por derramar tu Espíritu en nuestro corazón y producir en él hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu preciosa palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu, Señor. Y, Señor, hacerte visible en este mundo que tanto amas. Y, Padre, ser usados para extender tu reino y manifestar tu gloria, Señor. Y que tu gloria llene, Señor, tu tierra como las aguas cubren el mar. Oramos estas cosas y más, y los semillosos decimos: así sea. Amén y amén. A medida que progresa la narrativa de Mateo acerca de la llegada del reino de Dios en la persona de Jesucristo, en la persona del Mesías, el heredero legítimo al trono de David, su padre, según todas las profecías, este clímax ha sucedido ya, el reino de los cielos ha llegado. Y a medida que progresa esa narración que nos presenta el evangelista Mateo, ha progresado también su revelación acerca de la identidad, de las obras y del carácter mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Al final, pues, de este capítulo 11, inmediatamente después de la sentencia más dura que Jesús ha pronunciado, que hemos leído a través de Mateo, repito, al final de este capítulo 11 y de esta sentencia durísima que leímos, reflexionamos y conversamos la semana pasada, nos sorprende nuevamente Mateo con un precioso contraste. La invitación más tierna, más amorosa e inclusiva que hasta ahora hemos escuchado también de los mismos labios del Señor. Vamos a Jesús, humildes, versos 25 y 26. Vamos a Jesús, mansos, verso 27, y finalmente, vamos a Jesús, todos, absolutamente todos. Leamos nuevamente el verso 25. Vamos a Jesús, humildes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La frase con la que comienza el verso 25, en aquel mismo tiempo, sitúa esta acción de gracias, sitúa esta alabanza al Padre en el contexto de la gran sentencia que Jesús acaba de pronunciar sobre las gentes de Galilea, indiferentes al evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es esta? Recordemos, en el día del juicio, dijo Jesús, un verso atrás: será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Repito, esta sentencia ha sido hecha sobre estas ciudades impenitentes, dicen algunas de nuestras Biblias en sus encabezados. Meditábamos y reflexionábamos acerca de aquellas personas indiferentes a la persona y al mensaje de Jesucristo. Y con esta alabanza, que parece contrastar esta sentencia, Jesús está ratificando ahora indirectamente la veracidad de sus palabras. Esta es una manera muy interesante en la que muchos pasajes, a través de un acto de alabanza, ratifican la sentencia.
O lo dicho anteriormente, por ejemplo, aquellas personas, ¿se acuerdan? Que se acercaron a orar, platica Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Una de ellas, un fariseo, que alababa a Dios y decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como este mugroso y apestoso pecador. Doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, una maravilla de fariseo era esta persona. Y era a través de un acto de alabanza que afirmaba lo que él creía. Jesús con esta alabanza está afirmando su sentencia. Esta indiferencia, el resultado del endurecimiento del corazón de aquel Israel que no le conoció, que no le recibió, a quien Dios, por extraño que parezca, endureció su corazón para que creyese en la mentira. Pablo, esta idea de endurecer el corazón, de revelarlo a los niños, lo pone en estas palabras. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la ¿verdad? Fueron indiferentes, rechazaron la revelación, la enseñanza, la manifestación misma de la gracia de Dios en Jesucristo. Se deleitan, dice Pablo, en la injusticia. En otras palabras, Dios decide esconder su conocimiento de aquellos que, habiendo visto al Mesías, fueron indiferentes a su llamado. A estas personas Jesús les llama sabios. Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos para revelárselas a los niños. Pero un momento. ¿No parece esto un disparate? Jugábamos mi mamá y yo hace mucho tiempo con esa palabra de disparate. Mamá, ¿no suena esto a un disparate? ¿A un disparate? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Pensemos, hipotéticamente, por un momento, que tenemos una fuerte suma de dinero que necesitamos sí o sí donar a alguien que haga buen uso de esta suma de dinero. Pregunta a los envidiosos, ¿a quién se la darías tú? ¿Se la darías a alguien indigente, alguien que lo perdió todo, incluso su familia, su casa, sus bienes, que vive en las calles? ¿O se la darías a un ministerio que ha probado trabajar para ayudar a los más necesitados de una manera íntegra, transparente, responsable, generosa? Probablemente dirías tú a estos últimos, ¿verdad que sí? Por lo que, en el caso de la sabiduría, Jesús debería confiársela ¿a quién? A los sabios. Y que ellos a su vez se la confiasen o la administrasen a los más pequeños, a los niños. El problema es que estos supuestos sabios eran sabios, sí, pero en su propia opinión. El sabio Salomón escribe en su libro de Proverbios acerca de ellos unas palabras muy interesantes. Hay mucho más esperanza en una persona necia que en aquel que se considera a sí mismo sabio. Eso está en Proverbios 26, verso 12. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, tiene mucho que decir al respecto, mucho. Y les quiero leer una porción sustanciosa del capítulo 1 de su primera carta a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, escribe el apóstol Pablo, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los supuestamente sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Hoy el sabio, tratando de responder la pregunta de Pablo, hoy el sabio está tratando de resolver el enigma de quienes conforman el núcleo de una familia. Un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y una mujer, ¿acaso? En estos dilemas siguen los sabios poniendo lo mejor de sus pensamientos y de sus conocimientos y sus debates. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, es imposible que en la sabiduría de Dios
cuyos pensamientos son mucho más altos que los nuestros, podamos nosotros en esos pensamientos y caminos poder conocer a Dios cuando como raza humana estamos ocupados en tan absurdos debates. Por medio de la sabiduría de Dios, no le agradó a Dios que le conociesen, sino agradó a Dios, verso 21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, escribe Pablo a sus hermanos en Corinto, miren su vocación, porque entre ustedes no son, la verdad, muchos sabios. O sea, ¿cuántos egresados de Oxford, de Harvard hay aquí? No, ok. Tampoco no hay muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, dice Pablo a los Corintios, lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se jacta en algo, gloríese y jáctese, enorgullezcase, alégrese, gloríese en su Señor. Estos supuestos sabios, esto estuvo en Corintios capítulo 1, del verso 18 hasta el verso 31, es una porción significativa. Estos supuestos sabios que desechan el consejo de Dios revelado en su palabra, se consideraban y se siguen considerando hasta el día de hoy la élite del saber. ¿Qué pueden aprender estos eruditos de alguien tan manso y tan humilde como el Cordero de Dios? Por favor, sus años de estudio y su supuesta erudición solo les han cegado los ojos para que no puedan percibir a Dios obrando su poderosa obra de redención a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos, como Capernaum, solo están preocupados. Me refiero a los sabios de este mundo. Como Capernaum, solo están preocupados porque ellos mismos sean exaltados hasta el cielo. ¿Cómo pueden aceptar algo los sabios de este mundo tan absurdo como, por ejemplo, que Juan el Bautista sea aquel Elías que había de venir y que en lugar de hacer milagros estuviese llamando al arrepentimiento? Dijeran esos sabios, eso es absurdo. En cambio, los niños son mansos, los niños son humildes, deseosos de aprender. Ahora que hemos estado conviviendo tanto con nuestra nietita Oli, cómo le gusta aprender de absolutamente todo, de dibujar, de jugar, ni se diga de comer y de frutitas, de correr. Le encanta estar afuera, pero es una esponjita deseosa que le instruyas, deseosa que le enseñes absolutamente toda. Repito, los niños son mansos, humildes, deseosos de aprender, de ser ayudados, de ser enseñados. Estos niños son los más pequeños en el reino de los cielos, ¿lo recuerdan? Aquellos que responden a las demandas de la proclamación del reino de Dios, aquellos que le han recibido y creen en su nombre, aquellos niños a quienes Dios les ha dado la autoridad, la potestad, el derecho de ser sus hijos, por pura gracia, no por algo que ellos puedan ser o poseer, sino porque son lo suficientemente humildes y pobres en espíritu para recibir las bendiciones de Dios. Por tal razón el apóstol Pablo nos aconseja también en su misma carta en el capítulo 3, verso 18, basta ya de estarse engañando. Si alguno se cree que tiene más inteligencia que cualquier otro, según las normas de este mundo, por supuesto, les recomiendo algo, dice el apóstol Pablo. Vuélvase ignorante
vacíese de sí mismo, llénese del conocimiento de su Salvador y Señor Jesucristo. Vuélvase ignorante para que llegue así a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. Como está escrito, Dios enreda a los sabios en la misma sabiduría de la que hacen gala. Además, también dice, el Señor conoce los razonamientos humanos y sabe cuán inútiles son. Vamos a Jesús, los niños, vamos a Jesús, los humildes. Vamos también en segundo lugar a Jesús, los mansos. Verso 27. ¿Me acompañan en la lectura? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas que he dicho y he hecho me han sido entregadas por el Padre, ya que es el Padre el único que verdaderamente me conoce. ¡Qué declaración del Señor! Ni aun el más grande de todos los profetas estaba seguro de quién era Jesús. ¿Eres tú el que esperábamos o esperamos a otro, Señor? ¿Te acuerdas? ¿Cómo pues el resto de los mortales, si Juan, el mayor de los profetas, no pudo conocerle por completo, cómo tú y yo pudiésemos conocerle? Y es que de lo que habla Jesús no es de un conocimiento intelectual que cualquiera pudiera adquirir a través de la lectura o de escuchar acerca de Jesús. Este conocimiento del que habla Jesús es tipificado en la relación que existe entre el Padre y el Hijo, la cual es mucho mayor a la relación, por ejemplo, y al conocimiento que había entre Moisés y el Señor. Lo repito, al conocimiento que Jesús se refiere no es a un conocimiento intelectual, sino una relación que se establece a este conocimiento. Mucho mayor, repito, que el que se estableció entre Moisés y entre el Señor, entre desiguales, no entre iguales. En Éxodo 33, versos 12 al 14 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca. O sea, el razonamiento de Moisés está bien, pero Moisés, no confundas la gimnasia con la magnesia. O sea, no estamos hablando de igualdad de circunstancias. En el caso del Señor, el Señor conocía perfectamente a Moisés, pero Moisés no podía conocer a Dios. El nivel de relación entre Jesús y el Padre, comparado al nivel de relación entre Moisés y Dios, era muy diferente. Por una simple razón, porque Jesús y el Padre, uno son en esencia, uno son en naturaleza. Juan 10:30. Solo el Padre conoce a Jesús. De la misma manera, solo Jesús puede revelarnos al Padre. Lo que me lleva a pensar en dos grandes implicaciones. Solo Jesús nos puede revelar al Padre. Primera implicación. Conocer, pues, a Jesús por parte del Padre que nos lo revela es un regalo. Nada más ni nada menos que un regalo de gracia. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. A través del conocimiento de su Hijo es que el Padre mismo nos invita a tener la misma relación de amor que el Padre tiene con su Hijo. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron jamás a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aman. Somos llamados por amor a disfrutar de esa preciosa relación de amor. Somos llamados por amor, para disfrutar de una relación preciosa, de un conocimiento íntimo a través del amor de Dios, a través de Jesucristo. La segunda implicación de esto es que nadie conoce al Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, debemos permanecer en oración por
todos aquellos amados de nuestro corazón que aún no le conocen. Pero la verdad es de que tendemos a frustrarnos, a entristecernos, a desesperarnos cuando alguno de nuestros familiares, conocidos, amigos, amados de nuestro corazón, viven en tinieblas y en oscuridad. En esas tinieblas y en esa oscuridad característica de una persona que vive simplemente alejada de Dios. ¿Por qué no, en lugar de frustrarnos, de entristecernos, de desesperarnos, no oramos? No oramos con la certeza de que Dios tiene el corazón de todos los seres humanos en su mano. Y Él, como el repartimiento de las aguas, escribe Salomón, lo inclina hacia donde quiere. Oramos con la certeza de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino con la certeza de que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su precioso y santo Hijo Jesucristo. Por lo tanto, familia, oremos, oremos, oremos. Y esta es una muy buena oportunidad para recordar que tenemos cada sábado a las 7 de la mañana, tiempo de California o tiempo del Pacífico, nuestra reunión vitalicia hasta que el Señor regrese de oración. Estamos una hora esperando en el Señor a través de las Escrituras, leemos Escrituras, cantamos, oramos, intercedemos unos a otros y también traemos de regreso esta enseñanza a los pies del Señor después de oírla, ponerla en el corazón, reflexionarla, la oramos y la traemos delante de Dios en oración. Oremos, oremos, oremos. Vamos a Jesús los niños, los humildes, vamos a Jesús también aquellos mansos, los que respondemos con gratitud y fe a su amorosa y poderosa revelación. Y en tercer y último lugar, vamos a Jesús todos. Verso 28, ¿me acompañan a la lectura? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Por primera vez en el Evangelio de Mateo, Jesús extiende su invitación a todo el mundo, a todo el mundo. A lo suyo, vino lo suyo, los judíos no le recibieron, escribe el apóstol Juan al principio de su Evangelio, más aquellos que le recibieron, los que han recibido esta invitación y los que han creído en su nombre, Dios les ha dado otra vez la potestad de ser llamados sus hijos. Este pasaje enfatiza el hecho de que el rechazo de su pueblo representa la esperanza para todo el mundo. Esto es, para todo el mundo que quiera venir a Él y responder a tan generosa invitación. Esta invitación, abierta para todos, aparece después de sus enseñanzas en el Sermón del Monte, versos 5 al 7, después también de la manifestación de su poder y autoridad en favor de los menos afortunados, capítulos 8 y 9, así como después de las advertencias y los peligros hacia aquellos que indiferentes rechazan a Jesús y su mensaje. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Qué clase de invitación es esta? ¿Qué es aquello de lo que aquello a lo que Jesús nos está invitando a absolutamente todos? A encontrar descanso en nuestro Salvador. Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ahora nos invita a todos a ser salvos, a seguirle, a descansar en Él y convertirnos nada menos ni nada más que en sus discípulos. Sí, esta es una invitación al discipulado cristiano. ¿Y es fácil? Sigamos leyendo, sigamos reflexionando. Podemos entender la urgencia de atender tan importante invitación al pensar en aquel pueblo de Israel que sometido a trabajos inimaginables cuando estaban bajo la esclavitud a la que les sometió Faraón mientras estaban en Egipto. Nunca las obras o los trabajos forzados le han dado descanso al ser humano, ¿no? Y yo sé que esta imagen del pueblo de Israel bajo la esclavitud en Egipto es terrible, pero hoy en día habemos muchas personas sometidas a trabajos, ya no involuntarios, sino voluntarios, pensando que esto nos dará algún tipo de alivio. Y este no llega, dice el Salmo 127,
por demás es que te levantes de mañana y vayas tarde a reposar. Comas pan de dolores, porque solamente a su amado dará Dios el descanso. Vengan a mí todos los que están ligados a algún yugo de esclavitud, alguna sustancia quizás, algún mal hábito, algunos que están esclavizados a una circunstancia cíclica que se repite y se repite y se repite, a alguna persona tóxica. Vengan a mí los que están trabajados. ¿Responderás? ¿Responderé? También dice, vengan a mí los que están cargados, trabajados y cargados. El libro de Isaías habla con mucha claridad acerca de aquellos que cansados necesitamos venir al Salvador. Capítulo 1, versos 4 al 6. Y dije que habla con mucha claridad, pero no por ser tan claro, deja de ser misericordia divina y amor del cielo que nos invita a reflexionar y a responder. Oh gente pecadora, pueblo cargado. ¿Cargados de qué? De maldad. Generación de malignos, hijos depravados, pero hijos. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados? Todavía se rebelarán, dice Isaías. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, no están vendados, no están sus heridas suavizadas con aceite. Con esta misma firmeza el Señor y profundo amor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados de pecados. Solamente Jesús puede ofrecernos el descanso, el reposo de nuestras obras, pero también el descanso de la pesada carga de delitos y pecados que nos siguen y nos siguen y nos seguirán hasta que no las dejemos al pie de la cruz del Calvario con un sincero Señor, te las entrego. Me han dominado, perdóname. Sé ahora tú el líder y el Señor de mi vida. Verso 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es aquel instrumento de madera alargado con el que se sujetaban animales y prisioneros de guerra. Este sin duda hubiese sido una metáfora a los oídos de las primeras personas que escucharon a Jesús. Una metáfora de opresión, una metáfora de trabajo forzado y de explotación a la que tanto los animales como los prisioneros estaban sujetos a través de esto, del yugo. Nadie, absolutamente nadie, invitaría a otra persona a llevar un yugo con él, y menos aún aprender de él. Solo Jesús, ya que en la enseñanza de Jesús esta no es solamente una metáfora, sino también, como muchísimas otras, una paradoja. Un instrumento diseñado para abusar, para subyugar, para oprimir. En las manos de Jesús es capaz de ofrecer descanso. ¿Por qué? Porque en la escuela de sabiduría a la que Jesús nos invita a los discípulos, Él no solamente es el maestro, sino también es el currículo. Él es la materia que necesitamos aprender. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y esta te dará descanso. No es solamente Dios el que te enseñará el descanso, es el Señor el mismo que te hará descansar. El que llevó tus y mis pecados en la cruz del Calvario, por cuya herida hemos sido curados. Jeremías escribe, así dijo el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Pregunta,
por el buen camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre otra vez. Yo y el Padre no somos. Jesús revela al Padre. Y Él nos dará descanso. Solo Él es el único capaz de darnos, repito, descanso. Y aquí está Emmanuel, Dios con nosotros, extendiéndonos esta invitación. Algo de lo que los discípulos aprenden y aprendemos al llevar el yugo de Jesús es que Él es manso y humilde, es lo que dice este texto. Lleven mi yugo y aprendan que soy manso y humilde. Eso significa que el llevar el yugo de Jesús, o al llevar el yugo de Jesús, Él nos tratará no como animales, no como prisioneros o esclavos, sino con mansedumbre y humildad, con todo amor y delicadeza, como sus hijos amados. Aunque Jesús dice, y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, mucho más ligera que la carga del pecado y de la muerte, que muchos cargan el día de hoy sin rendírsela a Jesucristo. Pero las demandas de Jesús para sus discípulos no son fáciles. Entren por la puerta estrecha, ¿se acuerdan? Porque ancho y espacioso, ese es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. No son fáciles las demandas de Jesús. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Eso significa que hay dos yugos y que el ser humano, Dios en su misericordia, le da la opción de escoger. Eso significa que el hombre ha de llevar siempre un yugo. El yugo de la esclavitud al pecado o el yugo de la comunión con su Salvador y Señor Jesucristo. El yugo de la autosuficiencia, orgullo e incredulidad o el yugo de la humildad, de la mansedumbre y de la fe. Familia preciosa, ¿qué yugo escoges tú? ¿Oramos? Señor precioso, después de esta tan fuerte y contundente sentencia, qué alivio es escucharte, Señor, que tu corazón está y es para todo aquel que quiera creer. Y venga, Señor, venga obediente a cumplir con las demandas del discipulado cristiano, que es aborrecer nuestra vida para amar la tuya, aborrecer nuestros caminos para amar los tuyos, Señor, morir para poder vivir en ti, Señor, y ver la luz, arrepentirnos y soltar absolutamente nuestra vana manera de vivir para nosotros mismos. Señor, hacernos ignorantes para que podamos ser sabios, Señor, porque las cosas del Espíritu no se entienden, se han de discernir espiritualmente y necesitamos de tu Espíritu para poderlas discernir. Señor, queremos ser estos discípulos humildes, estos discípulos mansos y, Señor, qué privilegio es llevar tu yugo, Señor, que es fácil y ligero, que nos permite conocer tu corazón humilde y manso, Señor, con el que nos tratas, un corazón de misericordia y de amor. Que Padre nos invita, Señor, para nuestro bien, a morir a nosotros, para vivir para ti. Oramos esto y más en tu precioso nombre y los envidiosos decimos, así sea. Amén.